En el vídeo de hoy vamos a hablar de las principales razones por las que tus cultivos fallan. Obviamente puede haber muchísimas razones en una huerta, en un vergel, por las cuales están generándose desequilibrios. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de detectar cuál está siendo el motivo por el que nuestros cultivos fallan es un método de preparación, de planificación. Esto significa ser capaces de tomar nota de forma casi diaria de las acciones que vamos tomando en la huerta. Estoy pensando en cuando sembramos, cuando plantamos, cuándo hemos regado, qué cantidad de agua hemos puesto en el bancal, cuándo hemos abonado, qué cantidad hemos puesto. Si no tienes registros para ir analizando lo que has estado haciendo y poder encontrar posibles causas, eso de por sí va a ser un problema para que tú puedas detectar qué no estás haciendo bien en tu huerta. Por lo tanto, el paso primero, antes de ponernos a analizar cuáles son las principales causas por las que un cultivo puede fallar, es tener establecido un buen sistema de registro para tener un buen sistema de análisis en nuestro desempeño en la huerta. La primera razón que yo más me encuentro como habitual, como causa de un fallo en los cultivos, es una falta de abonado. Y extiendo el concepto de falta de abonado a un suelo con una fertilidad insuficiente, con una salud insuficiente, con ciertos desequilibrios entre su microbiología, su capacidad de dar nutrientes a la planta y su propia estructura para dar un buen refugio a las raíces. Por lo tanto, no solamente es una cuestión de abonado, si hemos abonado suficiente, sino si nuestro suelo está en unas buenas condiciones. El capítulo de suelo va a dar para muchísimos vídeos que iremos analizando con mucho detalle. Por sintetizar mucho en un vídeo que va destinado a un resumen de diferentes conceptos, a la hora de abonar, lo que suele pasar en muchos casos, sobre todo de personas que no cultivan a nivel profesional e incluso a veces a nivel profesional, es que hay un abonado insuficiente, hay una aportación insuficiente en lo que para mí es la piedra angular de cualquier proyecto agrícola, sobre todo además si hablamos de huerta, que es una escasez de compost en el suelo. Es no estar aplicando suficiente abono, suficiente compost en nuestra huerta, en nuestro vergel, allá donde sea que estamos cultivando. Vas a tener diferentes síntomas que van a indicar que el abonado es insuficiente. Entre ellos podemos tener que tengas plagas, podemos tener el hecho de que la planta crezca poco y también cuando la planta presenta un cierto tono amarillento, de una forma general, no en la parte inferior o en la superior, sino lo que es toda la planta. Esto suele indicar una falta de nitrógeno. Obviamente, las plagas y enfermedades y un crecimiento escaso puede deberse a otros motivos, pero si de manera general empiezas a notar esos síntomas en tu huerta, lo primero que tienes que revisar es la cantidad de abono que estás aplicando cada año y valorar en base a otras experiencias, en base a bibliografía, si estás aportando suficiente cantidad de compost. ¿Qué cantidad de compost echamos aquí en nuestra huerta? Aproximadamente nosotros aplicamos unos 80 litros, lo que viene siendo una carretilla, por cada 2 metros de bancal. Este rango puede ser mayor, puede ser algo menor, pero con esta cantidad es seguro que no te va a faltar abono en tu suelo y que ese compost no solamente va a aportar nutrientes a tus plantas, sino que además va a establecer un sistema en tu suelo de microbiología, de hongos, bacterias y otros microorganismos que van a hacer una sinergia con las raíces de tus cultivos y van a funcionar muchísimo mejor. El segundo componente que suele fallar mucho y que además las personas que están empezando tienden a aplicar de menos es el riego. Normalmente regamos de menos si no tenemos las herramientas necesarias para establecer buenos programas de riego. ¿Por qué regamos de menos? Pues yo creo que porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar por los sentidos esenciales. Notamos que puede haber cierta humedad en esos primeros centímetros del suelo cuando introducimos el dedo, pero puede estar faltando una humedad en zonas más profundas. Si tu cultivo tiene una falta de agua, evidentemente va a poder explorar mucho menos el espacio del bancal y además va a tener un estrés hídrico que puede desembocar en bajo crecimiento, en sufrir plagas y enfermedades y en el caso de cultivos de verano, pues una mala fructificación. ¿Cómo nos aproximamos aquí al riego? Hoy lo simplifico, lo veremos en un vídeo con mucho más detalle, pero la pauta esencial que nosotros aplicamos es utilizar un humidímetro. El humidímetro es un elemento muy sencillo, lo puedes conseguir en cualquier vivero y te va a marcar de forma instantánea cuál es el nivel de humedad.
en el suelo donde tú estás testeando. El humidímetro tiene 3 grandes categorías: seco, un nivel de humedad medio y un nivel de saturación. Cuando hemos trasplantado, siempre mantenemos el humidímetro o los niveles de humedad en el suelo en la parte azul, con un nivel de humedad muy elevado. Y para el día a día, cuando el cultivo ya se ha instalado y lleva ya unas 2 o 3 semanas en el bancal, lo que hacemos es mantener nuestros niveles de humedad de manera que el humidímetro nos señale la zona verde, alejada de la zona seca, la zona roja. Puedes ir testeando, sobre todo en verano o en momentos de sequía, cada mañana o cada tarde, diferentes partes de tu bancal. Te pongo un ejemplo: si tienes un bancal de 4 metros, toma 3 o 4 muestras con tu humidímetro en diferentes partes del bancal, te haces una idea del riego, y si tienes un poco de disciplina y vas anotando la relación que existe entre tus riegos y la humedad del suelo, que puedes medir a través del humidímetro, a las pocas semanas ya podrás tener una idea de cuánto tienes que regar, con qué frecuencia, y eso te puede ayudar mucho a invertir menos tiempo a la hora de detectar la humedad que hay en tu suelo, aunque siempre la tienes que hacer, y a la vez ahorrarte todo ese tiempo gracias a la programación del riego, que todavía no he matizado, pero te recomiendo 100% si estás en la península ibérica, si no es la zona norte, o en zonas donde tengas pocas precipitaciones, que utilices el riego por goteo. Está demostrado que es mucho más eficiente, ahorra muchísimo más agua, y además a través de la programación te ahorras todo el tiempo. Basta con que lo programes y te puedas dedicar a otras labores de la huerta. Bueno, estas son las principales razones por las que, bajo mi experiencia, un cultivo puede fallar. Obviamente hay muchos más, depende del contexto donde estés, depende de la latitud, depende de tu sistema de cultivo, no son las únicas ni muchísimo menos, pero son un buen principio por el cual puedes empezar a indagar si notas que hay muchos cultivos en tu huerta que no acaban de funcionar. Si este contenido te ha parecido valioso, puedes apoyar el canal suscribiéndote, dándole al like, compartiendo con personas que tú sientas que le puede ser de utilidad, y deja en tus comentarios cualquier duda que tengas, cualquier propuesta de temática. Te leo, te respondo, y nos vemos en el siguiente vídeo.